Y bueno, dijimos también, ¿no es cierto?, que había desintegración mecánica y la descomposición química. Bueno, toda esta desintegración digamos, por diferentes procesos, ya sean las rocas o también materia orgánica, al final llegan, ¿no es cierto?, a un tamaño determinado. Y dependiendo de las normas que se apliquen en cada país o en cada norma de alguna institución, como ser las normas ACTM, las normas SUC, las normas IRAN, las normas NB, en fin, hay varias normas, ¿no es cierto?, que se emplean para determinar un rango de tamaños. Entonces, cuando el suelo se descompone, primeramente todas las partículas que sean mayores a 720 milímetros se considera como clastos o bloques, ¿no?, o bolones, también llamados así, ¿no?, que son partículas mayores a esto. Ahora, el material que está comprendido entre 720 a 2 milímetros, entonces se consideran graves. Y las arenas de grano fino de 2 milímetros a 0.05 milímetros. También esto depende del lugar, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro medio hablamos de arenas de dos tipos, que son arena fina y arena gruesa. Arena gruesa lo llamamos arenilla y a la arena fina lo llamamos arena. Eso es una nomenclatura netamente regional, ¿no? Los limos, igualmente, los limos de grano fino de poca plasticidad pueden ser orgánicos o inorgánicos, con diámetros de 0.05 a 0.005 milímetros. Y las arcillas son con diámetros menores a este valor de 0.05 milímetros. Pero aparte de esto, también en las arcillas hay una subdivisión más que no está aquí, que es, en realidad son arcillas coloidales. Y las arcillas coloidales son arcillas muy finas que no se ven a simple vista. Son arcillas coloidales. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las arcillas, que es importante en la ingeniería civil porque dependemos mucho de este material. Bien, por ejemplo, los minerales constitutivos, aquí un error, por el mineral constitutivo de las arcillas, está mal escrito aquí, constitutivos de las arcillas, son los silicatos, óxidos, carbonatos y sulfatos. Bueno, los silicatos son feldespatos, mica, cuarzo, serpentina, clorita y talco. A veces uno tiene la idea, ¿no es cierto?, de que uno va a encontrar, por ejemplo, un cuarzo en forma de polvo. No. Podemos encontrar justamente en forma de roca o piedra bolón, pero cuando se integra, entonces se conforma en un silicato, que es una partícula muy fina. Después tenemos los óxidos, que son la hematita, la magnetita y la limonita. Esta limonita justamente es origen del limo, conformándose en un proceso de litificación, o sea, convirtiéndose en roca. Esa es la limonita. Ya, y también tenemos la calcita y la dolomita. La calcita, por ejemplo, todos estos materiales que son carbonatos, ¿no es cierto?, de calcio, nos sirve para hacer ¿qué cosa? El yeso. Y también la dolomita es de origen marino, que son nosotros también cuando se somete a un cierto proceso, nos den las cales dolomíticas, que también sirven para hacer cal. Después tenemos los sulfatos, que son la anhidrita y el yeso. Bueno, como ven, entonces el yeso es una arcilla. Todo el mundo creo que conoce el yeso, ¿no es cierto? En nuestro lugar, ¿cómo se llama el yeso? ¿Conocen el yeso? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Conocen el yeso o no? Claro que sí, ingeniero. Y sí, conocemos. ¿Cuál es su nombre regional? Estuco. Exactamente, estuco, ¿ve? Entonces fíjense, este origen de sulfatos, ¿no es cierto? Justamente el yeso es igualmente aparece a veces como roca y cuando se desintegra se convierte en yeso. El yeso es justamente utilizado también en la fabricación de cemento, Portland. Bien, entonces estos son
cuatro componentes abundantes en la naturaleza, ¿no es cierto? Que justamente cada uno de ellos nos dan también otros productos, ¿no es cierto?, para poder utilizar como materiales industriales. Aunque no es de este tema, vamos a hablar de la importancia que tiene el uso de estos materiales. Bueno, el comportamiento mecánico depende de las propiedades mineralógicas, principalmente las arcillas están conformadas por silicatos de aluminio hidratado, silicatos de magnesio, hierro y otros. Bueno, a ver qué color tiene el magnesio. Si usted tuviera una arcilla, a ver qué color sería su arcilla. ¿Nada? El magnesio tiene un color blanquecino. Entonces muchas veces confundimos con yeso, y no es yeso, sino es magnesio. O también confundimos con calizas, pero no es así, es magnesio. El yeso generalmente tiene una coloración rojiza. Pero justamente la estructuración de estos materiales son básicamente dos tipos de estructuras, que es la estructura alumínica y la otra es la estructura silícica. La estructura alumínica es un átomo de aluminio rodeado por 6 átomos de oxígeno. Y la estructura lamínica silícica es un átomo de silicio rodeado por 4 átomos de oxígeno. Eso son lo que más abunda en la naturaleza. Bien, ahora, lógicamente, dependiendo de su composición química, no todas las arcillas son iguales. Algunas arcillas son activas, también varía su plasticidad, algunos son más plásticos, otros menos plásticos. Depende todo, digamos, ¿no es cierto?, de qué elementos químicos constituyen esa arcilla. Entonces, por ejemplo, la superficie de la partícula sólida de la arcilla posee una carga eléctrica negativa y depende de las características mineralógicas. Las actividades físicas y químicas resultantes de la carga superficial constituyen la llamada actividad de la arcilla y se clasifican antes de que hablemos de de la clasificación de la actividad, vamos a ver. Bueno, supongo que ustedes ya conocen algo en geología. ¿Por qué razón la arcilla tiene plasticidad y no la arena? Por los espacios vacíos. Por el espacio vacío, otro, a ver, ¿qué dicen los compañeros? No tengan miedo de hablar. El que no sabe, igual va a aprender nunca uno debe callarse. Por la fineza del material. Uno por la fineza, por ahí va más cerca. A ver, otro. ¿Su índice plástico? Claro, pero el índice plástico, ¿a qué se debe? El índice plástico tiene lógicamente la arcilla, pero ¿a qué se debe? Esa es la pregunta. Si no me equivoco, ingeniero, es debido a la porosidad que tiene el material. Ya. Bueno, todos tienen una idea, ¿verdad? Bueno, resulta que vamos a adelantarnos un poco. En una porción de arcilla hay diferentes tipos de aguas que actúan. Una que se llama agua higroscópica. El agua higroscópica está dentro de la partícula misma en el centro. El otro es la agua higroscópica, y el agua adherida es la que se adhiere en el entorno de la partícula. Después tenemos el agua libre, que está en los poros. Después tenemos el agua capilar, el que asciende por atracción de la misma arcilla por las cargas eléctricas que tiene, que sube el agua hacia arriba, venciendo la gravedad, es agua capilar. Y también tenemos el conjunto de todas esas aguas, se llama agua de constitución. Pero aquí vamos a ver, mira lo que dice esta parte. La superficie de la partícula sólida de la arcilla posee una carga eléctrica negativa. Bien, resulta que la arcilla es un dipolo, o la partícula de arcilla es un dipolo, la placa de arcilla. ¿Qué es ese dipolo?
que tiene carga positiva y carga negativa, ¿verdad? Bueno, si estuviera solamente arcilla seca no pasa nada, ¿verdad? Es polvo de arcilla. Pero ¿qué ocurre cuando yo lo mojo esa arcilla? Cuando le echo un poco de humedad, de agua. Inmediatamente, ¿no es cierto?, el agua actúa atrayéndose molecularmente por las cargas eléctricas que tiene la partícula sólida y la partícula de agua. Se disponen de tal manera, porque el agua también es un dipolo, tiene carga positiva y que tiene carga negativa. Entonces resulta que ahí aparece lo que se llama el agua adherida, que está en el entorno de la partícula, pero siempre, digamos, ¿no es cierto?, en polos opuestos. Entonces la carga positiva, o sea, está aquí la carga eléctrica de la arcilla es negativa y el agua es positivo. Entonces, como son signos contrarios, entonces se atraen por la disposición de las partículas. Tienen cargas eléctricas, esa es la atracción. El agua adherida es lo que le da justamente la propiedad de tener plasticidad y tener cohesión. O sea, es decir, el agua es como un nexo, como un pegamento, hablando así por términos generales, trata de atraer las partículas, no quiere que se separen. ¿Por qué? Porque el agua se pega por la carga positiva y con cargas negativas. Y esa es la propiedad que le da justamente de plasticidad a las arcillas. Eso va a variar mucho dependiendo de la composición química y el tamaño de la partícula. En cambio, los suelos granulares, como son las arenas o las gravas, no tienen esa propiedad. No tienen esas cargas eléctricas que se atraigan molecularmente, no existen. Por eso no tiene plasticidad ni tiene cohesión. Entonces aquí vamos a definir una cosa muy importante. Uno es hablar de suelos friccionantes, son aquellos suelos granulares, como es la arena, la grava o mezclas entre ellas, ¿no es cierto? Porque tienen alto ángulo de fricción interna del suelo. Y no tienen cohesión ni tienen plasticidad. Es el grupo más grande, ¿no es cierto?, que se llaman suelos granulares. El otro grupo son suelos finos que tienen la propiedad de plasticidad y de cohesión. Esos tienden, estos materiales que son las arcillas, los limos arcillosos, esos son los materiales, ¿no es cierto?, que tienden a tener un ángulo de fricción interna cero. No son friccionantes. También se los conoce como materiales o como suelos no friccionantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, repito, en un suelo granular no tiene cohesión ni tiene plasticidad. En un suelo fino tiene cohesión, tiene plasticidad, pero no tiene ángulo de fricción interno. O si tiene, es muy bajo, tendiendo a cero. Esa es la diferencia. Entonces, como ven, aquí actúa justamente las leyes eléctricas, ¿no? La ley de Coulomb, ¿no?, que dice, ¿no es cierto?, que de igual signo se repelen, de signo contrario se atraen. Eso se cumple aquí. Por eso es importante, ¿no es cierto?, el tamaño de la partícula, la composición química y el agua. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, si tuviéramos que hacer una carretera? O quisiéramos mejorar la calidad del suelo, que no sea muy plástico ni muy cohesivo. Que en carretera no nos da miedo a los ingenieros trabajar con ese tipo de material porque tiene deformación y baja resistencia cuando está con humedad. Entonces lo que hacemos es lo que se llama la estabilización. La estabilización no es más que cambiar de propiedades y mejorar sus características. Si utilizamos una estabilización electroquímica, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un intercambio catiónico, es decir, que lo estoy volcando, ¿no es cierto? El cation es positivo, anión es negativo. Entonces voy a tratar de que la placa de arcilla esté al lado de la carga positiva, digamos, ¿no es cierto?, de la partícula de agua, y por tanto ahí se repelen, ya no son amigos, ya tratan de separarse. Eso justamente mejora las características del suelo. Va a aumentar el CBR, la humedad de compactación, en fin, todo varía y mejoran sus características de sustentación. Bien, pero eso es otro, en el suelo vamos a hablar con más detalle de esto. Pero justamente esa es la propiedad que nos hace que los suelos tengan diferentes comportamientos. Entonces, estos suelos, ¿qué hacemos? Medimos
su actividad, dependiendo de la composición química de los materiales, ¿no es cierto? No es lo mismo que hablar de un caolín, la caolinita, o hablar de la momorronita, o hablar de lutita, en fin. Tiene diferentes concepciones, ¿verdad? Y porque la actividad es diferente. Ahora vamos a ver ahora lo siguiente. Para medir la actividad de las arcillas, es poco activa, inactiva, normal, por decir, que nos estamos basando justamente en una fórmula que propuso Skapton, ¿no es cierto? Una fórmula empírica, fíjense. El porcentaje de actividad que está es igual. El índice plástico, este índice plástico ustedes lo van a hacer en laboratorio, no es más que el límite líquido menos el límite plástico. Esos valores los van a encontrar ustedes en un ensayo de laboratorio que se llama determinación de los límites de Atterberg o límites de consistencia. Bien, entonces encuentran este índice plástico y lo dividen entre el porcentaje de partículas menores a 0,002 milímetros. Partículas muy finas. Esto se determina mediante el ensayo de granulometría, pero no la granulometría que han aprendido ustedes seguramente en otras materias, como en materia de construcción, de repente en geología han encontrado algo. No es eso. Aquí se aplica el método justamente basado en la teoría de Skapton, perdón, en la teoría de Stokes, utilizando diferentes métodos. El más usado en nuestro medio es el método del hidrómetro, para determinar partículas menores a estas partículas. También hay otro método que es el método de la pipeta, o el método del sifoneado. Varios métodos, todos están basados en la ley de Stokes. Y la ley de Stokes, ¿qué dice? ¿No es cierto? Que una partícula, ¿no es cierto?, en un fluido, ¿no es cierto?, la velocidad de caída es más grande en partículas más grandes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque actúa la gravedad. Bien, ahora, entonces, si hacemos esta operación, cuando esta relación de índice plástico entre el porcentaje de menores a 0,02 milímetros nos da menor a 75, 0,75, si queremos podemos expresar en porcentaje, también si quieren, entonces, si es porcentaje va a ser el 75%. Entonces, quiere decir, son arcillas inactivas, que no reaccionan, que no cambian mucho su forma. Y si es de 0,75 a 1,25 de actividad, entonces se dice que las arcillas son normales. Y si la actividad es mayor a 1,5, son activas o muy activas. Bien, ¿cómo nos podemos ver? Fíjense aquí. Dentro de este rango de 0,4 a 0,5, por ejemplo, es el caolín, o caolinita conocida. La caolinita es una arcilla poco activa, utilizada en varias fabricaciones, varios elementos. Enseguida vamos a hablar de esto. Este es un material muy utilizado en la industria para construcción. La otra es la higuita ya es una actividad un poco mayor, de 0,5 a 1, que estaría ya más de lo normal, ¿verdad? Ya está casi inactivas. Esto se utiliza muchas veces, ¿no es cierto?, para fabricación de algunos productos, qué sé yo, en la industria textil, en la industria, en fin. También se utiliza a veces en las perforaciones, inclusive se utiliza para tratamientos catódicos, en las tuberías o tanques o torres de alta tensión que se coloca como material, ¿no es cierto?, para descargar la conductividad eléctrica. También ahora tenemos la momorrilonita. Esta es una arcilla altamente activa. El nombre industrial y común es lo que conocemos como bentonita. La bentonita es una arcilla altamente activa que sirve para perforar pozos de agua, pozos petroleros, tratamientos catódicos, inclusive se utiliza en cosméticos, en fin, en la reposición de huesos cuando se fracturan, en fin, tiene bastante uso de estos materiales. Son parecidos casi a la composición química del hueso del humano. Bien, entonces, pero son bastante activas cuando están en estado, como decir, suelto, ¿no?, totalmente
son partículas muy chiquitas. Entonces sus propiedades son bastante, cuando se acciona con agua, son bastante activas. Bien, entonces justamente debido a la actividad y a la composición química de cada material, entonces el comportamiento físico, mecánico de las arcillas varían y tienen una singular importancia en su utilización. De eso vamos a hablar ahora, porque este es un tema adicional a la materia, pero es importante para que sepan cómo utilizamos, ¿no es cierto?, las arcillas, y las arcillas siguen siendo, ¿no es cierto?, el uso de la arcilla racional y adecuado sigue marcando el nivel cultural de cada pueblo. Bien, antes de ver estas cosas vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, por ejemplo, la primera pregunta, ¿de qué se hace el cemento? ¿Cómo se fabrica el cemento? Supongo que en otra materia ya no llevamos. Material de construcción, que seguramente los han dicho en detalles. ¿De la piedra caliza? No. Claro que tiene calcio, pero no fundamental. La cal sí, pero de piedra caliza. ¿Y el cemento? Clinker es un horno rotatorio. Ya, por ahí va bien. ¿Otro? ¿Qué dicen? Tiene un proceso, ¿no? Que se mezcla piedra caliza y arcilla y de calentamiento, horneado y otros aditivos también que se le echan. Ya. Lo que pasa que en realidad la arcilla que se utiliza para el cemento, para fabricar el clinker, lo que decía el joven, es una arcilla con una cierta composición química, tiene hierro, calcio, en fin, una serie de elementos químicos, ¿no es cierto? Ustedes se fijan en un libro, la composición química adecuada, ¿no es cierto?, para hacer cemento tiene una cierta composición, eso se llama cemento, los materiales adecuados con componentes químicos, ¿no es cierto?, para hacer un cemento. Entonces se hace una masa, ¿no es cierto?, homogénea, bien mezclada, lógicamente, y luego, después de amasar, ¿qué se hace, no es cierto? Se hace un corte de la arcilla y se coloca en un horno tipo satelital, se llama hornos satelitales rotatorios, que van de menor, o sea, al meter de la boca del horno, del giratorio, la menor temperatura va aumentando conforme va pasando, ¿no es cierto?, por un tornillo sin fin, va pasando el material hasta que va aumentando de temperatura, ¿no es cierto?, dependiendo de la calidad de la arcilla. También otras arcillas necesitan menos temperatura, otras más temperatura. Entonces al final sale lo que se llama el clinker. Sale en una palabra, como puede decir, una piedra artificial, que es el clinker, con cierta composición sometida a alta temperatura. Ese material se somete a la molienda, teniendo, a ver quién me dice cuál es el diámetro ideal de una partícula de cemento. Cemento por 0.01 milímetro. Exactamente, 0.01 milímetro. Ese es el diámetro del cemento. Bien, entonces cuando llegan, ¿no es cierto?, se muele hasta esa finura y luego se echa lo que se llama el yeso, una cierta proporción, mezclado, lógicamente ya entonces el cemento Portland. Porque en la naturaleza conocemos como cemento el material aglutinante, en este caso la arcilla, es un cemento, un cementante. Pero ya hablando del cemento, por eso no hay que confundir cuando hablan de cemento con cemento Portland. El cemento es un material que aglutina algo. Por eso mucha gente confunde, ¿no?, cuando hablamos díganme material cementante, dice, bueno, cemento Portland no es así. Es un cemento, puede ser una arcilla, o cualquier otro elemento que aglutine algo. Bien, entonces el cemento Portland es justamente mezcla de la molienda del clinker a un diámetro adecuado y colocado una cierta cantidad de yeso. Ahora, si queremos que se frague más rápido, le aumentará un poco el porcentaje más de yeso para que se seque más rápido. Entonces, y además, este material también se llama cemento hidráulico, ¿verdad? ¿Por qué se llama hidráulico? Porque necesita agua para endurecerse.
Esa es la historia. Fíjense que estamos usando, ¿qué cosa? Arcilla para fabricar cualquier elemento estructural, ya sean puentes, viviendas, en fin. ¿Qué es eso? Pues el desarrollo, ¿no es cierto?, cultural de los pueblos desarrollados. Vivimos en una selva de cemento. Bien, por una parte. Después vamos a hablar de otro uso del cemento, digamos, de estos materiales que son las arcillas. Vamos a hablar de la cerámica roja. La cerámica roja es la cerámica que se emplea en la construcción y se utiliza baja temperatura, ¿no es cierto? Cuando hablo de bajo estamos hablando de 400, 500 grados centígrados de temperatura. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de esta cerámica? A ver, ¿qué conocen lo que se aplica en construcción hecho de arcilla? ¿Qué elementos? El ladrillo. Exactamente, el ladrillo es... La teja. Sí, todo lo que es que baja temperatura, ¿no es cierto? No estamos exigiendo demasiada temperatura. Entonces, esos son cerámicas rojas, está clasificado dentro de cerámicas rojas, que es el ladrillo adobito, o también llamado en el interior llamado gambote, ¿no? Se llama también las tuberías para desagües, tejas, piso para revestimiento, o sea, piso para una vivienda, digamos. Ahora, también la cerámica, ¿no es cierto?, que ya está fabricado en algunas fábricas donde utilizan ya prensa hidráulica, ya no porque el ladrillo adobito, ¿cómo se hace? Simplemente barro mezclado con ¿qué? Con acerrín, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando se someta a una fusión o a una temperatura se fusione, se caliente y se queme el barro, ¿no? El lodo, por la arcilla. En cambio, la cerámica ya que se saca en industrias, ¿no es cierto? Eso ya no utiliza acerrín. Son arcilla casi seca o seca, prensada a alta presión. Y de ahí sale el piso. Luego se coloca al horno y ya tenemos el piso. Ahora, le llaman, por ejemplo, véndame una cerámica esmaltada, ¿no? ¿Qué es la esmaltada? Es el revestimiento que se le coloca a un piso común. Y tenemos la cerámica esmaltada que utilizamos en revestimiento para cocinas, para mesones, en fin, inclusive en el piso de las casas. Son simplemente una cerámica roja esmaltada. ¿Y ese esmalte qué es? No es más que una lechada de kaolin o de a un horno a alta temperatura, ya sale la cerámica esmaltada. La cerámica esmaltada pues puede ser de bajo tráfico, tráfico medio y alto tráfico. ¿Saben qué significa eso? Cuando digo alto tráfico, ¿qué significa? Yo digo, véndame una cerámica de alto tráfico. ¿Qué le estoy diciendo al vendedor? Que tenga resistencia. Exacto, que tenga más resistente que a fricción, ¿verdad? Porque usted va a caminar por ahí. Yo tengo que poner un pasillo de una vivienda, tengo que poner la cerámica de alto tráfico. Yo voy a poner en un cuarto donde va a haber una alfombra o de vez en cuando voy a pisar, entonces pongo pues, de bajo tráfico. ¿Y qué es eso lo que le está diciendo alto tráfico, bajo tráfico? No es más que el espesor del esmalte que le está colocando con kaolinita. Es eso, sometido a temperatura. Como ven, es decir, la cerámica se utiliza bastante, la arcilla se utiliza en la industrialización de la cerámica de todas formas. ¿Qué sería entonces? La temperatura de cocción para ese producto está variando entre 300, 500, 600 grados, no más de la baja temperatura. Bien, el otro tipo de cerámicas son las cerámicas calcinadas. La cerámica calcinada es es fabricar un agregado, o sea, con ripio, digamos, hablando en términos generales, pero lo más correcto es decir un agregado grueso. Puedo hacer el mismo proceso que se hace el clinker.
sometida a alta temperatura y no sale grava artificial. Lo podemos cortar con diferentes diámetros, colocamos al horno y sale el clinker con diferentes diámetros y lo clasificamos, ¿no es cierto? Y se utiliza eso para que en lugares donde no haya gravas se puede fabricar esto. Y luego se hace hormigones para columnas, vigas, pisos, inclusive para carreteras. Entonces, justamente va a depender mucho de la calidad de la arcilla, ¿no es cierto?, con su composición química, de tal forma, ¿no es cierto?, que siempre hay que buscar una arcilla adecuada que con menor energía calorífica alcance mayores durezas. Tampoco no hay arcillas que necesitan más temperatura, eso es más caro, porque necesitan mayor cantidad de calor para tener un producto de alta dureza. Eso es la cerámica calcinada. Temperatura de cocción más o menos hasta alrededor de 500, 600, 700 grados de temperatura. Y la temperatura es variable dependiendo de la calidad de la arcilla. Bien, la otra arcilla es la cerámica blanca. La cerámica blanca se entiende todo el uso de la kaolinita. Y bueno, seguramente ustedes cuando van al... ¿Qué es lo más caro en la construcción de una vivienda? A ver, díganme, ¿cuál es la parte más cara cuando se está finalizando ya la construcción ya de una casa? Una obra fina. Claro, la obra fina, pero en la obra fina, ¿qué le pone ¿cuál es la partecita? Pintura. Es pues la cocina y el baño. El baño va con azulejos, ¿verdad? Con mesones. Todos los pisos y el revestimiento. Sí, con bidet, va con inodoro, con, qué sé yo, con jabonera, todo de lujo, ¿verdad? ¿Y eso de qué está hecho? De kaolinita, de arcilla. Y eso es lo más caro que hay en una si usted quiere hacer de lujo una casa. En la cocina lo mismo, los mesones, todo esto, ¿no es cierto? Hay que revestirlos con cerámica. Si no es esmaltada, entonces se utiliza, últimamente se está usando el porcelanato. Es porcelanato, no es más pues que el cabolín sometida a alta temperatura. Es como comúnmente llamamos, ¿no es cierto?, la porcelana para haciendo ollas o platos, las vajillas. Justamente dentro de esto también entra la fabricación en la cocina. Las ollas, las cucharas, todo de lujo, ¿no es cierto?, es hecho de cerámica como arcilla de kaolinita, perdón. Toda esta gran industria, ¿no es cierto?, que bueno, en otros países ya no quieren porque es contaminante por el uso, digamos, de combustible y todo lo demás. Entonces el uso, ¿no es cierto?, o sea, la fabricación de estos elementos ha pasado a los países, digamos, no muy desarrollados. Los países costeros, ¿no es cierto?, que hasta el norte de Brasil, como Surinam, está las Antillas, lo que antes eran Antillas holandesas, y también en Uruguay, por ejemplo, es uno de los países que más fabrica estos elementos, que exporta justamente esto a otros países europeos, la cerámica. Entonces, como ven, ahora otra cosa, con qué se fabrica, por ejemplo, un aislador eléctrico, por ejemplo, en los cables de alta tensión, o un cable que entra a su casa. Es aisladores, cerámica, no es conductor de corriente. Como ven, el socket, ¿de qué se fabrica ¿cierto? Para poner focos de lujo, cerámica. Bien, entonces tiene bastante utilización, digamos, en la vida práctica de estos materiales. Bueno, hay otra cerámica que se llama la cerámica de alta tecnología. La cerámica de alta tecnología justamente entra en lo que son, para hacer circuitos integrados, por ejemplo. Las placas de arcilla, pues, o sea, arcilla coloidal prensada en seco, deja cero vacíos cero vacíos, ¿no? Entonces, por tanto, es totalmente compacto. Entonces, utilizan
justamente estos materiales como para hacer circuitos integrados, hacen chip o microchip, conductores, semiconductores, en fin, toda la tecnología de la informática está a base de arcilla. Por eso la industria, digamos, ¿no es cierto?, de estos elementos es mucho más lucrativo que el negocio del oro. Algunos países no tienen esta tecnología, ¿no es cierto? En América Latina, el único país que hace circuito integrado es Brasil, nadie más. Todas las computadoras, todo lo que te traen partes, y lo único que hacen es ensamblar, armarlo. Algunos arman tan mal, ¿no es cierto?, como la computadora aquí, pues en nuestro país, que no sirve para nada, ¿verdad? Pero todas las partes son traídas de otro lugar, no lo fabricamos aquí. A Brasil le costó una sanción justamente porque en la época de la guerra de Irak vendían circuitos integrados justamente por los tanques de guerra de Irak, y lo castigaron con no comprar su café y algunos productos, digamos, agrícolas que producía Brasil. El único país. Después todo lo demás no tenemos capacidad de esa tecnología. No hay en América Latina. Armamos, sí, eso es cierto. Ensamblamos, pero no fabricamos. Y después también la parte de tecnología, por ejemplo, entre la medicina. En la medicina, por ejemplo, antes, cuando se rompía la cabeza a uno, bueno, le ponían un pedazo de platino. Ahora ya la medicina moderna ya no usa platino para reemplazar el hueso. Reemplaza justamente con placas de arcilla. Pero ¿cuántos de ustedes tienen la dentadura de porcelana? Ya no tienen, ¿no es cierto?, la dentadura ploma, que antes era amalgama de mercurio, que se usaba antes. Ahora ya no se usa. Se usa, ¿qué cosa? Porcelana. ¿Y qué es porcelana? Es la arcilla mezclado con un compuesto, ¿no es cierto?, en frío, y endurece y, bueno, tiende su dentadura. Deposición de huesos de la tibia. Hay gente que nace sin quijada, sin nariz, y lo arman los médicos, ¿no es cierto?, y le ponen la nariz y la quijada. Algunas reemplazan inclusive la tibia, en fin, cuando tienen rotura de pies, qué sé yo, de piernas, reemplazan el hueso. O sea, la composición química de algunas arcillas es similar al hueso de la persona, y por tanto no tiene rechazo. Bueno, entonces eso es ahora lógicamente también se fabrican, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál es el material más duro en la naturaleza, según la escala de Mohs? ¿El titanio? No. ¿El diamante? Diamante. Sí, señor, diamante. Ahora se fabrica diamantina, artificialmente diamante, pero no de alto quilataje. Eso ha hecho que baje justamente la perforación, digamos, de pozos petroleros, de algunas fábricas, porque se utiliza esto para cortar elementos duros. Ya cuando, por ejemplo, cuando se hace una perforación en roca muy dura, ¿qué utilizamos? Diamantina. Y si es muy duro, como hacer el cuarzo, la cuarcita, si utilizamos una corona de diamante impregnada de alto quilataje. Y a veces ni lo ven porque es polvo, y sin embargo corta la piedra de alta dureza. Ahora el hombre ha fabricado artificialmente, pero lógicamente no de la misma calidad de alto quilataje, pero se fabricó. Ya, es el desarrollo, ¿no?, tecnológico. Ahora, por ejemplo, en la industria automovilística, los rodamientos que se emplean, que se lo van a ver como si fuera algo de plástico, rodamiento, pero carísimo. Eso justamente lleva, digamos, una placa de arcilla, ¿no es cierto? Y eso soporta más la fricción que cualquier otro elemento, más que el acero. Solo que no soporta al impacto. Golpea, se quiebra. Listo. Es una bomba, fíjense, cuando sea una bomba
de agua común, que le llaman el famoso sello. ¿Qué es esa cosita blanca que lleva? Es cerámica. Cerámica fabricado de caolín, alta temperatura. En la industria de medicina también utilizan lo que se llama los bisturís, las tijeras quirúrgicas de siliconio. En la industria textilera también utilizan cortadoras de siliconio que no necesitan afilar. Pero lógicamente no hay que golpearlo, sino ahí no acabó la historia del material. O sea, la industria ha desarrollado, ¿sí? Justamente eso es ahorita nos marca el gran desarrollo de los pueblos. Porque somos subdesarrollados, lamentablemente. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Hay que salir, pero a ver cuándo. Bueno, ahora tenemos por último lo que se llama la cerámica expandida. Expandir quiere decir aumentar de volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, esa cerámica expandida es una cerámica que tiene a veces el peso específico menor que el agua. El agua tiene 1 gramo por centímetro cúbico. Y estos elementos fabricados a partir de la arcilla es una grava artificial que se emplea para elementos alivianados, para estructuras de esbeltas, para salones de exposición que no necesitan que vean columnas, puentes, digamos, ¿no es cierto?, igualmente de largos, con columnas esbeltas. Es un material que se fabrica parecido al clinker, solamente que aquí se hace que se aumente de volumen el material. Eso hay así especiales, o sea, con una buena calidad se puede a una cierta, lógicamente la temperatura, en este caso de cocción, estamos hablando de 700 hasta 1700 grados centígrados de temperatura. Entonces muchas veces, ¿no es cierto?, cuando está saliendo del horno, le empiezan a darle un chorro de agua, entonces lo que cae el chorro de agua, ¿no es cierto?, hace que el material sea poroso, se enfría violentamente y por tanto ya queda como una piedra dura. En hormigones se puede alcanzar a 500 a 600 kilos por centímetro cuadrado. Utilizamos en hormigones pretensados para columnas, vigas, de puentes, etc. Para hangares de aviones. Se han fabricado barcos, porque tiene el peso específico menor a 1 y por tanto el barco flota. Es decir, es la industria, fíjense que es bastante amplia. Y también para las azoteas. ¿Qué es una azotea? Supongamos que ustedes hacen un edificio, ¿no es cierto?, moderno, ponen una losa, se van a fijar en nuestro medio. Hay muchos edificios, ¿no es cierto?, que son modernos y sin embargo tienen un techo de cerámica, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se fisure el hormigón en la azotea. Disculpe, Inge, por interrumpirlo. ¿Usted está pasando las diapositivas, disculpe? Es que, bueno, en mi pantalla sigue minerales consecutivos, o ahí seguimos. No, le estoy hablando, ahí está, estoy, porque no estoy aquí en la pantalla, estoy dando una clase adicional. Ah, ya, disculpe, pensé que... Simplemente estoy conversando eso porque parece que nadie le toca este tema que es importante. Además, este material se llama también materiales no metálicos, ¿verdad? Porque justamente vamos a hacer preguntas de eso también. ¿Cuáles son los materiales metálicos y no metálicos? Porque nosotros utilizamos un material no metálico en grande. Justo en todo esto lo usamos nosotros, ¿sí o no? Utilizamos tejas, pegamos tubos, cemento, soccer, lavamanos, todo, fíjese, la industria, ¿no es cierto?, que sustenta justamente la construcción. Yo, al menos yo tengo 2 hijos que han estudiado, no le he visto ya en una materia que le han hablado de esto. Por esto estoy hablando. Okay. Sí, por esto. Es adicional, no se preocupe. Estoy con la pantalla fija. Entonces eso es importante, ¿no es cierto?, que uno sepa para qué empleamos esto. Lógicamente, por eso en la naturaleza hay elementos metálicos y no metálicos. Todo esto lo que estoy hablando son elementos no metálicos. Bien, entonces no sé si tienen preguntas. Entonces la industria, estaba hablando de las azoteas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos, ¿no es cierto?, generalmente en nuestro medio, ¿cuál es la tendencia?
Utilizar un hormigón, ¿no es cierto?, con poca vibración, y utilizar siempre más fluido porque el manejo es más fácil. Y como nuestros albañiles y nuestros maestros están acostumbrados a eso, entonces necesitan, ¿no es cierto?, que sea una palabra, hablar más aguachento, más trabajable, como hablan vulgarmente. Entonces, eso sin embargo deja mucho poro. Entonces, cuando hay temperatura hay dilatación y contracción cuando hace frío, entonces hay fisuración con el tiempo. Entonces, para contrarrestar eso, ¿no es cierto?, se pone este material, cerámica expandida, porque su peso específico es mínimo, es como ponerle un poquito de agua encima. Es menor a 1, a veces un poquito más de 1, llega hasta 1.7 su peso específico de 0.7 a 1.7, el peso específico de una cerámica expandida. Entonces, eso hace que los rayos solares, ¿no es cierto?, no dañen justamente el hormigón, no está expuesto directamente al sol para que no haya fisuración, especialmente en zonas tropicales, por el cambio de temperatura. Y también se utiliza en la agricultura. En la agricultura le ponen otro nombre, si no lo llaman expandido, tiene otro nombre. ¿Por qué lo utilizan esto? Justamente porque los maceteros que usan como adorno son más livianos, no pesan mucho. Además, mantienen la humedad porque es poroso. Cuando usted les llega, ¿no es cierto?, el agua se detiene en los poros del material, del elemento, y por tanto siempre va a estar húmedo. Y además liviano. Tiene otro nombre así en agricultura. Lo venden hasta para hacer, como le digo, arreglos florales, arreglos de plantas. También se utiliza en agricultura. Bueno, eso es lo que yo quería, más o menos, indicarles, ¿no es cierto?, la utilización de la arcilla en el desarrollo de los pueblos, ¿no? ¿Alguna pregunta, tal vez? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Parece que no hay pregunta ahí. Sí, se escucha clarísimo. Ya. No tienen pregunta. Entonces continuaremos con el tema. Bueno, entonces vamos a ver ahora, ya hemos hablado de la actividad también, ahora vamos a ver características y estructuración de las partículas minerales. Bueno, vamos a hablar de la forma. La forma de las partículas minerales de un suelo tiene mucha importancia en el comportamiento mecánico de este y puede indicar su origen, la historia geológica del material. Muchas partículas de suelo son producidas por interperismo, descomposición de la roca sometida a diferentes agentes de meteorismo y transporte. Entonces, bueno, si nosotros vemos estas partículas, fíjense acá, tenemos un material angulosa, si hay un poco más de desgaste, subangulosa, mayor desgaste, subredondeada, redondeada y muy redondeada. Cuando hablamos de redondeada, estamos hablando de una forma plana, circular, ¿no es cierto?, como un plato de comida, digamos, plano, por eso es redondo. Pero cuando hablamos de esfericidad, vamos a hablar de que el elemento, no sé, ya sea grava o piedra, sea esférico, como un balón de fútbol. Entonces, pero ¿qué importancia tiene esto en la vida práctica del ingeniero en la construcción? Por ejemplo, ¿qué haría que si ustedes, supongamos que ustedes van a tener un material anguloso pero casi plano y hacen hormigón? ¿Qué pasaría si someten a compresión? Llegaría a fracturar. Se va a romper, ¿no es cierto? Porque es como tener lámina, ¿no es cierto? No soporta. Entonces, por eso es bueno, ¿no? Esto se mide, de acuerdo a la fórmula de Petit-Young, podemos medir la redondez y la esfericidad de cada elemento. Enseguida vamos a ver la formulita que hay. Bien, ¿y qué pasaría si yo tuviera totalmente esférico y hiciera hormigón? No habría total adherencia. Exactamente, falta adherencia, porque se desprende, está tan redondo que no tiene trabazón, ¿verdad? Lo ideal es que tenga siempre alguna angulosidad, pero no hay exceso. Entonces, también hay otra cosa importante que no está aquí, lo que se llama partículas planas y alargadas. ¿Qué significa eso? Una partícula plana y alargada es aquella partícula que tiene
que es mayor, o sea, el largo es mayor o igual a 5 veces el espesor del elemento, en este caso de la partícula. Si es mayor a 5 veces el espesor, entonces se considera como partícula plana y alargada. ¿Cuál es la importancia de este criterio? Que esto se tiene que controlar en hormigones y tiene que controlarse también en carreteras en uso de capa base. Imagínense, si yo tengo una partícula plana, ¿qué va a pasar? Si yo someto a compresión se me va a romper en varios pedazos, ¿verdad? Y si le paso sobre esa partícula una compactadora vibrando, me va a triturar eso. Entonces ya no va a ser el material inicial con el cual fue calculado el CBR, el calcular la granulometría va a cambiar totalmente porque ya se desintegró, se rompió con la pasada de máquina de compactadora y ya lo rompí. Y si hago hormigón, lógicamente no me va a aguantar, se va a romper en pedazos. No porque haya sufrido, digamos, no haya faltado cemento, sino es problema de agregado. Por eso cuando se rompe una probeta de hormigón hay que fijar si se rompió la partícula, se desprendió el cemento o qué pasó. O de repente también puede ser, ¿no es cierto? Cuando rompe una probeta puede ser que también esté mal elaborado. Puede ser que las caras no sean paralelas. O tenga protuberancias. Si ustedes agarran, le hacen alto relieve, generalmente cuando sacan una probeta, ¿qué hacen? No meten clavo, ¿no es cierto? Con el nombre, esa es una aberración, no se debe hacer eso. Entonces, el área de contacto, ¿no es cierto? Cuando sometemos a compresión ya no es la misma. Entonces, es importante, por eso los agregados hay que saber escoger, que no sean muy redondos, ¿no? Que no sean planos y alargados, ni tampoco sean totalmente esféricos. Bien, entonces ahora cuando vemos aquí, fíjense, esta formulita es para calcular el coeficiente de esfericidad. Diámetro viene a ser diámetro de un círculo con el área igual al que tiene la proyección de la partícula descansando en su lado más plano. ¿Qué significa? El DSUC, el diámetro del círculo menor circunscrito. ¿Qué significa? Fíjense, acá estamos acá. Este ensayo se hace. ¿Cómo se hace? Se toma de los bancos de préstamo, donde vamos, los acopios de materiales, se toma el material, se lava, y luego de lavar, entonces se seca, y con el material limpio, entonces se toma las partículas y se lanza de arriba de unos 30 o 40 centímetros, que caiga a la superficie plana. Entonces siempre van a caer la partícula en la parte más plana. Jamás va a caer. Sería mucha casualidad que caiga de punto, que esté ahí parado. Va a ser siempre en la parte más plana. Entonces eso nos permite, sacamos una fotografía de la parte superior y luego se lo amplía la fotografía y medimos con un circulímetro el diámetro mayor, que es en este caso D sub D, inscrito en la parte mayor, y otro en la parte menor. Si esta relación nos da igual a 1, entonces quiere decir que es completamente esférico. Si tiende a ser este valor menor, entonces ¿qué quiere decir? Que tiende a no ser esférico. Entonces, por ejemplo, una esfera, digamos, un balón de fútbol, D sub D va a ser igual a D sub D, en este D sub C va a ser igual a D sub D también. Si esto me da 1, y lo multiplico por 100 me da el 100% esférico. Ahora, ¿cómo mido el grado de redondez? Es la sumatoria, ¿no es cierto?, de I sub I, quiere decir de la cantidad de círculos que voy a trazar. Esta es bueno, esta partícula está media, a propósito lo puse yo para que lo vean. Una partícula plana, lo estoy colocando, ¿cierto?, y le voy a medir su redondez. Entonces, en cada esquina que yo tenga, voy a hacer un pequeño círculo. En cada zona que tenga de irregularidad, voy a poner un círculo aquí, otro círculo acá, en fin, lo voy a llenar de círculos. En todas partes que entre círculos. Entonces, eso va a ser, y eso voy a tener, para cada circulito que me entre aquí, pues lo voy a llamar R sub I. Está aquí R sub I. La cantidad de cosas, por eso es la sumatoria, ¿no es cierto? De todos los R sub I que pueden entrar en esto, lo mismo una foto que se toma y sobre eso se coloca un papel transparente, sobre eso se trabaja. Bien, entonces voy a tener eso. Y también voy a tener un círculo muy grande en la parte más plana, voy a tener esto, R, contrario R mayúsculo.
que viene a ser esto. Dividido entre n, este n que viene a ser la cantidad de esquinas donde me permitió colocar los círculos. Eso me va a dar el coeficiente de redondez. Cuando este valor me dé 1, si yo multiplico por 100 va a ser 100%, quiere decir que 100% redondo, va a ser como un plato redondo. Entonces si es menor, entonces lógicamente que no va a tener ya, no va a ser muy redondo. Con este método se mide el coeficiente de esfericidad y el coeficiente de redondez. Bueno, ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? Lógicamente hay métodos de dosificación de hormigones que nosotros utilizamos normalmente en Santa Cruz, casi a nivel nacional. Utilizamos el método ACI y el método de García Balado, pero para eso, ¿qué utilizamos? Una curva ideal, ¿no es cierto?, que se llama curva de Fuller o curva de Bonoley. Seguramente ustedes han visto en hormigones. Entonces, bueno, siempre estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que la curva que maneje yo para dosificar, tengo una curva de especificaciones y luego por el centro tiene que pasar el material que tengo, ¿no es cierto? Es la curva ideal. Pero si no tengo eso, pues estoy fuera, digamos, de la exigencia que me hace el método de dosificar hormigón. Pero puedo utilizar otro método que se llama el método O'Reilly, que eso se basa en estos coeficientes de esfericidad y de redondez. Lógicamente, para esto hay que hacer una estadística del material que hay en el medio. Si estamos usando material de río, entonces el material de río vamos a tener que sacar en diferentes turbiones, porque los turbiones vienen uno de larga distancia, otro de corta distancia. Entonces la variación es diferente para cada turbión. Entonces, en diferentes épocas se saca el material y se va determinando una serie, digamos, de datos, cuánto es su valor de esfericidad promedio y cuánto es su valor de redondez promedio. Pues se entra a una fórmula, ¿no es cierto?, y nos va a dar justamente el método de cómo utilizar ese material tal como viene de río, tal como tenemos. En cambio, cuando usamos el método, por ejemplo, ACI, necesitamos una curva que nos indique las especificaciones técnicas. A veces es difícil, ¿no? Empleamos el método, pero no estamos haciendo cumplir la granulometría, porque no existe material de río a veces que cumple eso. Bien, entonces, lógicamente que este método, que viene también a diferencia, digamos, ¿cierto? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes llevaron tecnología de hormigón? ¿Hola? ¿Ya llevaron? No, estamos llevando. Bueno, Estamos llevando. Están llevando. Ya. Entonces, que les enseño el método de García Balado, que les enseñen el método de, ¿cómo se llama?, de ACI, y otro método, como le digo, del método O'Reilly, o cualquier otro método, ¿verdad?, donde sea más práctico. Y bueno, el material que tiene que cumplir para dosificar, se dice, ¿no es cierto?, que el agregado tiene que ser saturado superficialmente seco. ¿Qué quiere decir eso? De que el material, sus poros tienen que estar completamente con agua, aunque su superficie esté seco, pero tiene que estar con agua. En esa condición se hace la dosificación, pero sin embargo, en la práctica, en la obra, no se cumple esto. Después, cuando al que diseña el hormigón en el gabinete, no cumple con lo que le da en la obra, empiezan a renegar, ¿verdad?, porque dicen que el ingeniero no sabe calcular. Pero simplemente no es que no sepa calcular, es que las condiciones del agregado, lo que se usa en obra, no está cumpliendo con las condiciones que se fue diseñado el hormigón. Entonces, en la obra generalmente el albañil tiende a que este material sea seco, porque como están alzando los tachos, ¿no es cierto?, para echar a la mezcladora, es más pesado cuando está saturado. Y entonces para ellos es mejor trabajar con agregado seco, porque es más liviano. Pero resulta que usted le echan la cantidad de agua que dice el diseño y no cumplen. Cuando ya están yendo con la carretilla, ¿no es cierto?, al lugar donde van a vaciar,
y a la carretilla ya llegó con la mezcla seca. Y esa mezcla seca que la hacen, le echan agua un poquito y lo mueven con badilejo, ¿no es cierto? Y lo echan así a la obra, y eso es fatal. Y además de eso, no solamente porque es malo, sino que en ese momento de vaciar, sino que produce justamente lo que se llama el efecto de la retracción y de un fraguado rápido. ¿Por qué? Porque el agregado, ¿no es cierto?, se lo chupa todo el agua, y por tanto la velocidad es más rápido, y la temperatura también del fraguado es más alto, y por tanto puede causar fisuramientos y problemas en el hormigón. Por eso el agregado tiene que estar completamente saturado. Preferible encarparlo como estaba haciendo. Pero en nuestro medio no tenemos ese tipo de cuidado. Bien, entonces, todas estas cuestiones importantes, ¿no es cierto?, de ver el comportamiento de las partículas, también la forma, inclusive en pavimento, ustedes van a ver, se dice, bueno, la cantidad de caras fracturadas en porcentaje, entonces cuántas caras fracturadas tienen. También la norma dice, se admite hasta tanto. Entonces, tiene nomás, o sea, estoy hablando, digamos, de agregados que tienen que cumplir ciertas condiciones para diferentes obras, especialmente cuando se hacen puentes, estructuras pesadas, qué sé yo. En una vivienda pequeña, tal vez no es tan importante esto, pero siempre uno tiene que tratar de trabajar cumpliendo ciertas condiciones materiales. Por eso yo estoy hablando aquí de esto, porque en capabases ustedes no pueden usar pues partículas todas media aplanadas que se encuentran. Entonces resulta que cuando ustedes pasen con la máquina de compactadora, ustedes lo van a romper todo y después le van a echar pavimento. Entonces la gravimetría de este material no está cumpliendo con la capacidad de soporte para el cual fue diseñado, y por tanto lo que tenía que soportar el suelo lo pasan a pavimento, y el pavimento va a fallar. Por el pavimento, o sea, la carpeta, ya sea pavimento flexible o rígido, está por una cierta presión. Pero si el suelo no aguanta, generalmente todas las fallas, digamos, ¿cierto?, que ocurren en la pavimentación es problema de suelos, que no está bien tratado. Porque el hormigón se puede controlando todo esto que estoy hablando, controlando bien, no va a variar mucho. Pero si tenemos un suelo con capa base, como le digo, que aparte de eso no se controla tampoco la humedad de compactación. Y le dicen, bueno, si no da densidad, ¿qué hacen? Le hacen pasar varias veces la máquina. Y por tanto, en cada pasada está rompiendo partículas. Por eso la forma correcta de controlar las densidades en un pavimento es controlar además su granulometría, chequear su granulometría, cómo está trabajando. Si no está cumpliendo con la granulometría con cual diseñado, hay que retirarlo. Pero en árabes hacemos eso. Bien. Bueno, eso quería comentarles de la importancia que tiene la forma, ¿no es cierto?, de las partículas, y también las actividades que tienen los materiales arcillas. Entonces las arcillas a veces en pavimento decimos, no puedo usar, pero sin embargo podemos hacer una estabilización. La estabilización, ¿qué es? Cambiar su característica mecánica. ¿Y para eso qué hacemos? La estabilización puede ser electroquímica, o también puede ser física. Una estabilización física, ¿qué es? Por ejemplo, agarrar, calentarlo de repente el material, o mezclar con otro material. No, pero si estamos usando la electroquímica, significa que es un producto químico de tal modo que me cambie de polaridad a las partículas de arcilla. Eso se llama hacer un intercambio catiónico. De tal modo colocarlo en la polaridad de las placas de arcilla frente al polo del agua, y por tanto va a ser rechazado. Y esa arcilla va a mejorar en sus características de soporte. Eso es estabilizar un suelo. Bien, entonces terminamos el primer capítulo y la próxima clase continuamos con el segundo. Yo en esta semana ya le voy a mandar algunas preguntas con respecto al capítulo 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Inge, ¿no va a pasar las diapositivas por si acaso? ¿O Quisiera que todas las preguntas? que lo graben, por favor, lo que esté pasando ya acá. Es lo que todo no hay inconveniente, ¿ya? Lo que pasa es que hay unas cositas que tengo que corregir porque este es un libro que hice yo y no tuve tiempo ni posibilidad económica para hacerlo, para editarlo. Pero estoy haciendo eso. Pero ustedes pueden tenerlo, cópienlo, después pueden compartir entre compañeros, ¿ya? Algunas cositas van a ver aquí, hay que corregir algunas cositas. Perfecto, Inge, gracias. Bueno, hasta luego. Pero ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.